Bom dia a todos. Hoje a gente dá sequência ao curso, um encontro internacional sobre a justiça de transição, um tema muito importante de ser tratado, em especial diante do momento político, social que o Brasil passa e também a América Latina como um todo, né? Um momento de regressão em alguns direitos e um momento de dificuldades no regime democrático. E isso foi bem trabalhado no nosso primeiro dia de palestras. Hoje vai ser o nosso segundo dia que a gente vai tentar trazer a experiência dos países sul-americanos. A gente tem três excelentes convidados que vão trazer esse panorama, respectivamente do Chile, da Argentina e do Uruguai, para a gente fazer uma reflexão que vá além do Brasil e tentar verificar o que a gente pode aprender da experiência desse passado e verificar também como está a situação atual nesses países. Então, já passo agora a palavra ao mediador de hoje, que é defensor público do Estado de São Paulo, Gustavo Dias Sintra McCracken, que vai fazer a mediação aí das palestras de hoje. Muito obrigado aí pela presença de todos. Mais uma vez, informo que as perguntas vão ser feitas pelo YouTube, no canal da Defensoria, e ali no chat vocês podem fazer as perguntas que depois a gente vai fazer aos oradores, tá? E a lista de presença também vou colocar ali no YouTube mais para frente. Gustavo, por favor, e obrigado por o auxílio aí no evento. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com todos vocês para aprender um pouco com os nossos convidados que estão aqui conosco e que trazem com certeza importantes aportes aqui para a discussão, né? Eu vou fazer uma breve apresentação dos três, depois falar algumas palavras rápidas em espanhol dirigidas a eles e depois efetivamente começaremos a escutá-los para aprender um pouco sobre o tema. Bom, nós temos aqui conosco hoje o Federico Gaetan Airabedian, que é advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Torquato de Tella e mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário pelo Washington College of Law, American University of Washington, D.C., Estados Unidos. Ele também foi bolsista visitante no Centro para o Estudo de Genocídio e Direitos Humanos na Rutgers College University, New Jersey. E atualmente é membro do Conselho Corporativo do Instituto Zorian. Atuou no julgamento do caso dos voos da morte na Argentina, um dos maiores julgamentos que ocorreram ao longo do processo de transição que ocorreu naquele país. Também nós temos hoje conosco a Glória Elgueta, do Chile. Ela é mestre em filosofia, ela foi membro do Movimento de Esquerda Revolucionário, MIR, faz parte do coletivo Londres 38. Ela também tem um detalhe biográfico importante aqui no nosso contexto. Ela é irmã de Martín Elgueta Pinto, que foi detido e desaparecido desde 1974 na ditadura de Pinochet no Chile. E também temos conosco a Virginia Martínez, uruguaia. Ela é cineasta, escritora e produtora audiovisual uruguaia, professora e pesquisadora. Foi diretora do canal municipal TV Ciudad e da Televisão Nacional Uruguai, bem como coordenadora de produção e assessora. Colabora regularmente no suplemento cultural do jornal El País e no Brecha. E também é professora titular da seção de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UDELAR, autora, dentre outros livros, das obras Los Fusilados de Abril e Tiempos de Dictadura. Estimados oradores, es una alegría y un honor recibirles hoy para tratar de un tema tan relevante y lamentablemente tan actual. Actual para todos nosotros latinoamericanos que vivimos en una realidad todavía marcada
por prácticas y ideas de genética innegablemente autoritaria. Pero en este momento de la historia, especialmente actual para nosotros los brasileños, que vivimos bajo un gobierno con aspiraciones autoritarias que en poco tiempo ha aniquilado derechos y conquistas, incluso en lo que respecta a la realización de los derechos a la memoria, la verdad y la justicia, y ha revivido entre nosotros el fantasma del golpismo y los regímenes de excepción. El contexto actual de destrucción es realmente desalentador, pero creo que no debemos dejarnos desanimar. A nosotros nos toca entenderlo y criticarlo con insistencia para así podremos superarlo. Aquí me gustaría hacer una breve referencia a Galeano, que dijo: este mundo está embarazado de otro mundo posible y mejor. Un mundo de parto difícil, pero no imposible. Aquí, compartiendo experiencias del pasado y pensando en el presente, estamos, creo, en alguna medida participando en este difícil nacimiento de ese otro mundo posible, más justo y mejor. Muchas gracias más una vez por la presencia. Federico, por favor, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Voy a hacer mi presentación en español. Lamento no poder tener un buen manejo del idioma portugués. Si ustedes no llegan a entender alguna parte de mi exposición, pueden frenarme y decir: Federico, repetilo. Mi interés puntual es que haya un aporte verdadero a la experiencia de juzgamiento argentina a los crímenes cometidos durante la dictadura militar para otros países y otras experiencias que también han sufrido el flagelo genocida. Quiero agradecer puntualmente a Gustavo McCracken, a Pero Ribeiro, así también a las autoridades de la Universidad de la Defensoría Pública del Estado de San Pablo, del Núcleo Especializado de Ciudadanía y Derechos Humanos, y a todos los presentes, muy particularmente a mis colegas y compañeras de Uruguay y Chile. Me gustaría empezar esta presentación, me gustaría hablar con ustedes acerca de la contribución que hizo el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, iniciado a partir del año 2000, a la lucha internacional contra la impunidad, y contarles algunos detalles jurídicos o algunos detalles técnicos vinculados a cómo fueron estos juicios. El proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina tuvo avances y retrocesos. A partir del año 2000 se llevó adelante una etapa de lucha contra la impunidad y de juzgamiento a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, brindando a la sociedad respuestas, justicia y reparación. Digo brindando respuestas porque estos juicios estuvieron basados en el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente en el derecho a la verdad, que es un derecho que está contemplado por la Corte el sistema de protección interamericana de derechos humanos y el sistema universal. En Argentina hubo desaparecidos. Durante la dictadura militar se llevaron a cabo distintos crímenes, homicidios, abusos sexuales, torturas, secuestros, robo de propiedades, que terminaron en desapariciones forzadas. Estos crímenes, esta secuencia de crímenes, tenía una instancia de ejecución final que se entendía como una desaparición forzada y se implementaron a través de los vuelos de la muerte. Esto lo que generó es que no existiera una instancia de tener un contacto con recuperar cuerpos o tener un contacto con la verdad. Al haber una desaparición forzada hay una gran incógnita, un gran ausente, que es el cuerpo. El derecho a la verdad lo que viene a hacer es viene a dar una respuesta
obliga al Estado argentino a iniciar investigaciones y dar respuestas a los familiares para poder encontrar esos cuerpos. Yo creo que hoy es muy importante poder compartir estas experiencias, puntualmente por lo que decía Gustavo, que está relacionado a aportar a nuestros hermanos brasileros un poco de lo que pasó en Argentina, un poco de nuestra experiencia en juzgamiento de represores, para evitar que haya personas como el presidente Bolsonaro, que justifica públicamente la tortura, hace una apología directa de la dictadura militar, defiende a los represores y los genocidas y se burla de las víctimas y del pueblo brasileño. Me gustaría contarles antes algunas experiencias o algunas cuestiones puntuales acerca de mi carrera, de quién soy. Yo soy como señaló Gustavo, más allá de los títulos académicos, yo soy un militante de derechos humanos, un abogado militante de derechos humanos. Estudié en Estados Unidos, estudié en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella. Pero lo más importante fue que trabajé como representante de víctimas de crímenes de la dictadura militar en uno de estos juicios que se llevaron a cabo contra los represores. Este juicio puntualmente fue el juicio mega causa ESMA de los crímenes, de los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina entre 1976 y 1983. La particularidad de este juicio fue que se juzgaron los vuelos de la muerte. Este mecanismo que se utilizaba para la desaparición forzada salió a la luz a partir del trabajo que hicimos con otros querellantes, con las víctimas y con el respaldo del Estado argentino a través del Ministerio Público Fiscal y otros organismos descentralizados del Poder Ejecutivo que pusieron a disposición recursos para lograr el juicio y castigo. Esto lo que evidencia es que el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina fue una política de Estado, no fue una decisión caprichosa de un presidente o una presidenta, no fue una decisión de una facción de la sociedad. La política de memoria, verdad y justicia en Argentina fue implementada por los tres poderes. Estos tres poderes del Estado lograron que se llevaran adelante juicios constitucionales, juicios acordes al derecho internacional de los derechos humanos, con todas las garantías constitucionales de defensa para los represores, y que se lograra dilucidar y descubrir qué fueron los vuelos de la muerte y cómo eran los mecanismos de su funcionamiento. Yo participé en ese trabajo, por supuesto que yo no lo hice solo. Yo siempre digo que yo me subí a un tren que ya estaba funcionando. Fue la lucha contra la impunidad en Argentina, y lo deben saber también mis compañeras de Uruguay y de Chile, es una lucha del pueblo, es una lucha popular, es una lucha que la encabezaron principalmente las víctimas y sus familiares. Yo me sumé y aporté desde mi especificidad técnica y desde mi compromiso militante, conocimiento, para poder profundizar en lo más oscuro de la dictadura, que fue el mecanismo de exterminio característico que utilizaron los militares, que fueron estos vuelos de la muerte. Yo quiero con ustedes compartir dos puntos más y pasar a una exposición audiovisual para que sea un poco más claro lo que estoy contando. Lo que me gustaría señalar antes de pasar a la exposición audiovisual es que estas políticas de Estado en Argentina tuvieron un punto de inflexión muy importante, que fue en el año 2000, a fines de los años 90, cuando el represor chileno, el genocida chileno, Pinochet, recibió una orden de extradición por parte del juez Baltasar Garzón desde España. A partir de yo ubico este hecho como uno de los hechos que dio nacimiento a todo el proceso de lucha contra la impunidad, mejor dicho, a todo el proceso de juzgamiento de estos crímenes en Argentina. Podemos poner a
al pedido de detención de Pinochet como un hito, pero también hubo otros casos en Argentina que fueron desarrollándose y que llegaron a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fue el caso de Walsh, el caso de la PACO. Rodolfo Walsh fue un escritor fascinante, que se los recomiendo, un escritor y un periodista, asesinado durante la dictadura militar y que fue desaparecido también en un vuelo de la muerte. Con relación a la Corte Suprema, los dos fallos más importantes, si ustedes quieren revisarlos, leerlos, me los pueden consultar y los podemos conversar, son los fallos Simón y Arancibia Clavel, que son los que declaran nulas las leyes de impunidad. Argentina, desde el fin de la dictadura hasta el año 2004-2005, tuvo vigente leyes de impunidad, leyes que impedían la persecución penal a responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes durante la dictadura. Brasil tiene experiencia en este tema. Yo sé que Brasil todavía tiene casos, existe un clima de impunidad, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Araguaya, ha dado visto bueno y ha dado algunos signos de que Brasil tiene que nulificar esas leyes o normas de impunidad, que son incompatibles con el derecho interamericano. En Argentina, la Corte Suprema, a partir de la orden de detención de Pinochet, dispuso dos fallos, que son Simón y Arancibia Clavel, que declaran que las leyes de impunidad son nulas. A partir de ese momento, a partir del año 2000, situémoslo entre el 2000 y el 2005, se reactivaron juicios de lesa humanidad contra responsables de alta jerarquía, mediana, y los responsables materiales, desde comandantes, generales y altos mandos hasta los autores de mano propia, hasta los torturadores. En la presentación que les voy a pasar se explican los números y la cantidad, las estadísticas de los juzgamientos, pero hay alrededor de más de 500 perpetradores que fueron judicializados. Esto lo que demuestra es que los reclamos históricos, una reflexión, que los reclamos históricos del movimiento de derechos humanos y del pueblo argentino lograron en Argentina transformarse en políticas de Estado oficiales que contribuyeron a posicionar a la Argentina como un país donde no se intenta, pese a que existen detractores, se intenta cumplir con la misión del nunca más. Yo quiero darle algunos detalles y pasar unas diapositivas. Si ustedes me permiten, disculpen que no manejo bien esto, pero permiso. Voy a hacer así. Y vamos a pasar esto. Está en portugués, no pude cambiarlo, pero bueno, ustedes pueden leerlo en portugués o en español. Se trata de algo que ya todos conocemos, que entre el 76 y el 83 hubo un golpe de Estado en Argentina que estuvo protagonizado por tres genocidas, que son Macera, que representaba a la Armada Argentina, Videla, que representaba al Ejército, y Agosti, que representaba a la Fuerza Aérea, una junta militar. Acá está lo que le decía, el régimen militar tuvo como método de exterminio y solución final, como fueron las cámaras de gas en el Holocausto, fue el asesinato en masa y la desaparición forzada. Nosotros hablamos de 30.000 víctimas, detenidos, desaparecidos, torturados y exiliados. Yo últimamente, me parece que hay que darle mucha importancia a los exiliados, no en detrimento de los torturados, los asesinados o los desaparecidos, pero los exiliados de la dictadura genocida son muy, muy importantes. En Argentina, a lo largo de todo el país, hubo alrededor de 600 campos de exterminio. En Argentina los llamamos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Algunos eran centros de detención, otros eran centros de detención y tortura, y otros eran
centros de detención, tortura y exterminio. Yo hablo de campos de concentración o campos de detención. No me mezclo en las, en las diferencias más académicas. Muchas de las personas, o casi todas las personas que pasaban por algún campo de concentración, terminaban en un vuelo de la muerte. Este es un método clásico de exterminio, aviones de la Fuerza Aérea que eran cargados con personas vivas y personas vivas que eran drogadas y arrojadas al mar o al Río de la Plata o a zonas descampadas, en su gran mayoría arrojadas al mar. En la mega causa ESMA, en la que yo participé, probamos que los marinos, que la Marina, la Armada Argentina, tenía estudiada las corrientes marinas para evitar que los cuerpos fueran devueltos por el mar a la tierra. Pese a eso, hubo cuerpos que fueron devueltos y se logró demostrar que estos cuerpos no eran barcos hundidos o tripulantes de naves que en el mar habían tenido una catástrofe. Eran cuerpos que habían sido personas torturadas en campos de concentración, y acá, como ven, en una de estas fotos hay restos de una atadura de una persiana, de una cortina. Pese a los intentos de la impunidad de desaparecer, la corriente del mar pudo traer estos cuerpos y demostrar la materialidad de los hechos. En Argentina hubo un juicio muy importante, que fue el juicio a la Junta Militar a fin de los años 80, después de la dictadura, pero este juicio se encargó únicamente del juzgamiento a los mandos superiores, a los jerarcas, no a los cuadros medios y los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas. Acá están los jerarcas de la dictadura, el tribunal, que fue el juicio, se llamó Juicio a las Juntas, que fue un tribunal muy prestigioso durante la primera transición democrática postdictatorial. Y después del juicio a las juntas hubo amenazas de las Fuerzas Armadas para otro golpe de Estado. El sistema democrático argentino recapituló y se llevaron adelante y se cumplió con las expectativas que tenían y con la presión militar, y se dictaron leyes de impunidad. Esto lo podemos ubicar entre los fines de los 80 y fines de los años 90. Leyes de impunidad basadas en amnistías e indultos. Como les conté antes, a partir del año 2003, a partir del año 2000, pongamos la situación de Pinochet y Baltasar Garzón como un hito principal, la Corte Suprema deroga estas leyes de impunidad y se reactivan los juicios, no solo contra los jerarcas, sino también contra los mandos medios y los mandos inferiores, y se trata de juicios basados en el derecho internacional de los derechos humanos, que forman parte del sistema constitucional argentino a partir de la reforma constitucional que les otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Los juicios fueron abiertos. Acá está la base, que es el principio judicial, jurídico, que respalda estos juicios, son la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la no prescripción de las violaciones a los derechos humanos. Argentina asume la responsabilidad internacional de dar cumplimiento al derecho a la verdad, de garantizar la justicia y la reparación. Con respecto a la reparación, y acá también pienso un poco en Brasil, Argentina lleva adelante un proceso de depuración y limpieza de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, obligando al Estado argentino en todas las escuelas militares y de las policías cursos y capacitación en derechos humanos. Hasta junio del 2020, en el marco de este proceso de juzgamiento, hay más de 3.300 perpetradores procesados, más de 500 condenados en juicios justos,
lo que demuestra este juicio es que también este proceso y la legitimidad de este proceso es que también hay personas que fueron declaradas inocentes. A diferencia de lo que pretenden y de lo que dicen muchos represores en los juicios, que ellos son víctimas de una guerra judicial y que son víctimas de la persecución y que son juicios de venganza, la respuesta que siempre damos y que siempre doy es que estos juicios son juicios constitucionales y así como hay criminales declarados culpables, hay también personas declaradas inocentes. La causa ESMA, en la que yo participé, fue el caso más importante de, acá dice América Latina, no es de América Latina, es de Argentina, yo desconozco otras regiones, pero probablemente sea el juicio más importante, más grande en volumen de América Latina, acerca del campo de concentración más grande que está en Buenos Aires, en la capital federal. La ESMA era la base militar más importante de la Armada en la capital federal. Tenía además una maternidad clandestina. Dentro de la ESMA hubo nacimientos clandestinos de bebés que fueron apropiados por las fuerzas de seguridad. A los bebés apropiados se les cambió la identidad y en la actualidad hay muchos niños todavía que nacieron en la ESMA que no conocen su verdadera identidad como hijos de desaparecidos y que están ahora viviendo con los captores de sus padres biológicos. Muchos otros recuperaron su identidad y son uno de los promotores de los juicios y líderes del movimiento de derechos humanos. Esta es la fachada de la Escuela de Mecánica de la Armada. Si algún día alguno de los oyentes llega a estar en Argentina, viene a Buenos Aires, me encantaría poder conocerlo y acompañarlo a hacer un recorrido a este lugar, porque la Escuela de Mecánica de la Armada fue transformada en un sitio de memoria. La causa ESMA, como yo les decía, tuvo un gran volumen, fue un juicio muy grande, tuvo 55 acusados, más de 800 víctimas, escuchamos alrededor de 2.500 sesiones testimoniales. Fue un juicio que además duró muchos años, 5 años de debate. Solamente los alegatos de la defensa de los represores duraron 1 año. Acá están los genocidas en juicio. Este es un mapa del campo de concentración. Tiene la zona donde estaban las salas de torturas, donde se decidían los vuelos de la muerte. Era una zona particular del campo, es esta que estamos acá, el casino de oficiales. El resto eran lugares que funcionaban como una base militar y tenían la apariencia de legalidad, porque recordemos que los crímenes de la dictadura se cometieron clandestinamente. En este juicio logramos dilucidar lo que fueron los vuelos de la muerte y el análisis, el entrecruzamiento de información para probar, que fue un trabajo muy difícil, para probar que se utilizaban vuelos clandestinos, qué tipo de aviones, en qué latitud se tiraban los cuerpos. Fue un proceso muy, muy complejo, pero como les dije antes, se logró gracias al apoyo de todo el Estado, no solamente del Poder Judicial. Y acá vuelvo al comienzo de mi exposición. Las raíces jurídicas de los juzgamientos, de los vuelos de la muerte, de los crímenes de la dictadura, son el derecho a la verdad que está contemplado en las normas internacionales del sistema interamericano y de las Naciones Unidas. Acá hay una explicación de qué es el derecho a la verdad, lo que les contaba antes, que es el derecho que obliga al Estado a llevar adelante a garantizar la verdad y buscar la verdad, poniendo a disposición todos los recursos del Estado para dar respuestas no solo a las víctimas, sino también a sus familiares, no solo a los familiares de las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto. El derecho a la verdad tiene una raíz en
el derecho a la información. Bueno, acá hay una parte de mi presentación que ya está vinculada a la cuestión del, perdón, voy a cerrar esto, que está vinculada a la cuestión del genocidio armenio. Yo por una cuestión de tiempo, yo no quiero quitar más tiempo y ya estoy promediando mi exposición. Yo les quería contar, para cerrar, que yo soy descendiente de víctimas del genocidio armenio. Mis antepasados, mis bisabuelos fueron víctimas y llegaron a Argentina a principios del siglo XX, y a partir de la reapertura de los juicios de lesa humanidad en Argentina y del avance del proceso de memoria, verdad y justicia, se nos permitió a nosotros, como descendientes de armenios, iniciar también un juicio por el derecho a la verdad de las víctimas del genocidio armenio en Argentina. Utilizando este mismo frame, este mismo marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho a la verdad, mi familia llevó adelante un juicio para que el Estado argentino buscara la verdad sobre lo que había pasado con los armenios. Esto lo que demuestra, y con esto cierro, es que este proceso en Argentina es un proceso que tiene una potencialidad de inspiración o de, no quiero decir copia, pero sí de inspiración para otros procesos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. La justicia argentina hoy también está llevando a cabo investigaciones relacionadas a los crímenes cometidos durante el franquismo, durante el periodo franquista en España. Entonces, la riqueza de este proceso, que lo hace internacional y lo hace un proceso que puede llegar a ser tenido en cuenta por Brasil puntualmente, es esto, es que nosotros trabajamos sobre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la verdad, y instamos, por lo menos yo, con este aporte, insto a que personas, organizaciones, militantes, luchadores de derechos humanos puedan dar luchas, dar sus batallas, dar su aporte a la lucha contra la impunidad en sus países y puntualmente, en el caso brasilero, a la lucha contra la impunidad de quien yo considero del presidente genocida que tiene Brasil en este momento. Quiero agradecerles mucho por haberme escuchado. Les pido disculpas, algún error técnico, y estoy a disposición para cualquier pregunta, y si vienen a Argentina, vengan a visitarme. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Le felicito por la exposición, que fue muy esclarecedora, muy completa, y que también creo reafirma que en este punto la Argentina es un ejemplo para todos nosotros, en especial para Brasil, en que nosotros, como bien observó, como bien observado por usted, nosotros tenemos una dificultad muy grande en proseguir en la concretización de los derechos de a la memoria, a la verdad y a la justicia. Nosotros aquí tenemos impedimentos de orden judicial, a despeto de la decisión de la Corte Interamericana que también mencionó. Bueno, muchísimas gracias.